Vinicio Limón se encuentra en este espacio del comentario de Cable Salvador, Noticias. buenas noches, gusto saludarte como siempre. Nada más Auditorio. te escuchábamos vía telefónica durante Sí, algún par de semanas, lo ¿no? que pasa es que está intenso el trabajo, ¿no? Hay Sí. muchas agendas que atender y muchas responsabilidades, pero estamos al pie del cañón. Muy bien, hoy está completamente en vivo aquí con nosotros en este espacio. A ver, platícanos, ¿qué es esto de Alternativa Democrática Sindical? Una reunión que se celebró precisamente la semana pasada. Mira, 13 países de América Latina y 25 confederaciones nacionales se congregaron en la Ciudad de México la semana pasada. Hay una organización latinoamericana que se llama la Confederación Sindical de las Américas. Y esta organización, que la representa un señor Báez, y al que estábamos adheridas todas las organizaciones obreras de América Latina, empezó a hacer mal uso de esta fuerza política sindical en América Latina, entregándose a los gobiernos en turno, a los gobiernos progresistas, como el de Venezuela, el tema del caso de Brasil, el tema de Argentina, el tema de Bolivia, y este hombre dándoles todo el apoyo a estos gobiernos, entregando a los trabajadores de esos países con esta fuerza de esta organización latinoamericana. Entonces se tomó la decisión aquí en México de constituir Alternancia Democrática Sindical de las Américas y el Caribe, para poder generar un frente en América Latina, y de entrada fueron 13 países los que participaron y 25 organizaciones de América Latina, entre ellas la CTM, la CROC de México, la CTB de Venezuela, y bueno, te puedo decir la CTC de Brasil, y la Fuerza Sindical también de Brasil. Es decir, fue un grupo muy nutrido de líderes nacionales de países latinoamericanos, en donde, bueno, se generaron los pronunciamientos y las estrategias para este Congreso Constituyente que va a ser en Bogotá, Colombia. Pero lo más importante de esta organización es que es darle una renovación completa al sindicalismo en América Latina y en el mundo. Un sindicalismo democrático, donde se privilegie el voto secreto, donde se privilegie la rendición de cuentas, donde se privilegie la transparencia de las organizaciones sindicales, es decir, bajo una doctrina totalmente moderna, bajo una doctrina globalizada, es como se está naciendo esta nueva organización, rompiendo totalmente con los viejos vicios del sindicalismo, que definitivamente también han hecho mucho daño en todos los países latinoamericanos. Entre ellos tenemos el problema de los contratos de protección. Los contratos de protección que solamente apoyan a los empresarios y dejan en indefensión a los trabajadores. Entonces, esta nueva alternancia democrática nos va a permitir entrar en un estatuto latinoamericano global moderno que esté acorde con todo el contexto internacional, para poder entonces tener sindicatos competitivos, organizaciones obreras competitivas que nos permitan poderle dar mejores condiciones de vida a los trabajadores en toda América Latina. Y bueno, uno de los principales objetivos es que hay cerca de 50 millones de gente en América Latina que está en el mercado informal y que no tiene seguridad social. Y esta organización aglutina a cerca de 200 millones de trabajadores de América Latina. Entonces, esto nos va a permitir generar un contexto para empezar a atacar el tema de la seguridad social en cada uno de los países, resolviendo el problema de todos los desempleados que no tienen piso social, que son los que están en el mercado informal. Y cuando hablamos de que no tienen piso social, es que no tienen seguridad social médica, que no tienen seguros de vida, pensiones, vivienda, lo básico para la vida que debe ser esencial para el mundo del trabajo. Entonces nos vamos a apoyar con todos los proyectos que maneja la Organización Internacional del Trabajo para poderle dar una direccionalidad
a esta nueva organización para que nazca con toda la fuerza de un sindicalismo moderno que permita refundar a las propias organizaciones sindicales de cada país y que a su vez eso nos permita actualizar a todos los sindicatos para seguir estando a la vanguardia. Hay una embestida del neoliberalismo, que esa es muy clara, donde la idea es desaparecer a los sindicatos. Bueno, hoy tenemos exactamente un problema serio en México, sí, que es la reforma que se tiene de esta Ley Federal del Trabajo, en donde, bueno, que está en discusión, ¿no? está en discusión y quieren desaparecer a los tribunales del trabajo, a las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora quieren judicializarlas. Entonces, imagínate el problema tan serio que se va a presentar, que ahora los actores, que son los trabajadores y los empresarios, que normalmente nos arreglamos en la conciliación, ahora un juez va a determinar quién tiene la razón. Ya, entiendo. Entonces, esto es un problema serio que seguramente el líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves, tengo entendido que el lunes van a tener una reunión con el presidente de la República para ver a qué acuerdos se pueden llegar para que esta ley no se modifique a un grado extremo donde el tripartismo lo vayan a reventar, porque el tripartismo es uno de los convenios internacionales que tenemos como país con la OIT, y es un convenio que está firmado en todos los países del mundo para garantizar la libertad sindical, la libertad de asociación, y todo esto, bueno, conlleva a todo un problema del mundo del trabajo. Entonces, podemos perder el balanceo en este país, pero vamos a ver qué ocurre en estas horas. Pero lo que sí puedo decirte es que Alternancia Democrática Sindical de las Américas y del Caribe nos va a permitir entrar a un sindicalismo moderno, a un sindicalismo diferente, democrático, que nos permita precisamente oxigenar a las organizaciones y reactivar la vida de las organizaciones. ¿Cómo? Simplemente por voluntad propia y por estatutos de cada organización, implantar el voto secreto, implantar la rendición de cuentas hacia los trabajadores y hacia la sociedad, qué se hace con los recursos de los trabajadores y para qué lo usan los sindicatos. Porque los sindicatos en origen debemos recordar que son instituciones de interés público. Nosotros no estamos en contra de una reforma que modernice, estamos en contra de que ésta vaya a atropellar los equilibrios de los factores de la producción, que ese es el riesgo que se puede sufrir en este momento en este país. Porque quienes están haciendo las leyes no conocen del tema laboral, y yo diría que lo ignoran en su mayoría. Y estos sacan un enlatado de una ley para poder generar una reforma más. Está bien, pero espérate, lo sagrado dentro de la Constitución, que no lo lastimen, porque eso costó millones de mexicanos de vidas en la Revolución Mexicana. Sería un retroceso, ¿no? Sería un retroceso. Pues luego entonces el presidente tiene que reflexionar y las centrales obreras tienen que hacer que reflexione el Senado de la República, porque además hay que entender que si tú vas a modificar la Constitución, no puedes modificar en fast track, o sea, por la vía rápida, la Constitución y las leyes secundarias. Primero tienes que modificar la Constitución. El artículo 123 es Constitución. Se tiene que modificar ese artículo primero y tiene que pasar por la mayoría de los congresos de los estados para que cada uno pueda votar, cada congreso, y si hay mayoría calificada, que son las 2/3 partes de los congresos nacionales, entonces se modifica la Constitución. Y entonces ya después se someten las leyes reglamentarias. Pero aquí lo quieren hacer todo en... Espérate, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Cuál es la prisa? Todavía les faltan 2 años para que se vaya, ¿no? Por cierto, así están las cosas, ¿no? Y hablando de 2 años de la conclusión de este periodo de Enrique Peña, ya hay muchos apuntados, muchos que suspiran y aspiran a la candidatura de sus partidos, y se habla también de algunos independientes. Vinicio. Mira, es increíble cómo hace unos días en los medios nacionales, lo dejo como una reflexión, cómo en los medios nacionales, en un noticiero matutino, se estaban acusando los 3 partidos supuestamente más importantes de este país,
el PRI, el PAN y el PRD, acusándose de todas sus raterías unos a otros. ¿Quién era más ratero que quién? ¿Quién robaba más que quién? ¿Quién señalaba a quién? Es decir, y tú puedes observar eso de los dirigentes nacionales y pues es una vergüenza. Barrales dijo, bueno, vamos por la constructiva ya, por favor, señores, dejen de exhibirse, ¿no? Es decir, esto te da una idea cómo estamos en la partidocracia, que hoy la partidocracia justamente está en el mayor riesgo de su historia. ¿Por qué? Porque han perdido la confianza de la ciudadanía. El voto duro a ninguno le va a alcanzar. Y lo más grave en que las alianzas del agua y el aceite hoy se unifiquen para buscar gubernaturas, nos puede llevar, o la presidencia de la República, a una desestabilización mayor. Porque hay un problema de credibilidad y de confianza en lo que eran instituciones, que eran los partidos políticos. La gente no cree en los partidos políticos, pero más bien no cree en quienes los gobiernan, quienes los manejan, quienes los dirigen, porque el abuso y los excesos nos está llevando a un desbordamiento de credibilidad. Y bueno, justamente en la elección del 2/17 de las gubernaturas que están en turno, va a ser un termómetro muy claro de lo que va a ocurrir en el país. Pero lo que sí es cierto es que hay un desaseo terrible en los partidos y se dan con todo porque ya se perdió la estatura política y se perdió el quehacer político. Hasta el día de hoy yo no veo ningún gobernador en la cárcel. Todos están señalados, todos están acusados. ¿Por qué el Baester en menos de 72 horas estuvo en la cárcel y por qué ahora un gobernador no está en la cárcel? ¿No te hace extraño o raro en este país que ocurra eso? Qué cinismo, ¿no? Diría yo, qué cinismo, ¿no? Vinicio, gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Que te vaya muy bien. Es solamente una reflexión, ¿eh? Vinicio Limón, a su estilo, en este espacio. Regresamos.